Buenas tardes. Hoy continuamos el programa del aula abierta de la seccional de Oriente del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia con el profesor Felipe Piedrahíta Ramírez, quien es en este momento profesor ocasional del Instituto de Filosofía. Él obtuvo su pregrado en este instituto, la maestría de en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y está en este momento terminando su doctorado en filosofía en el Instituto de Filosofía. Quiero agradecerle a Piedrahíta por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo de conferencias dedicadas a la justicia transicional y al proceso de paz en Colombia. Con esto le doy la palabra. Buenas tardes, profesor Francisco. Muchas gracias por reiterar esta invitación a este nuevo ciclo del aula abierta. También gracias a Laura, quien nos apoya en las comunicaciones del instituto. Y es una buena tarde a todos y a todas las que están conectadas en este momento, en este ciclo en el que se han discutido ya temas bien interesantes en las semanas previas con las presentaciones del profe Germán Valencia y el profesor Stefan Peters sobre distintos temas que nos pueden ocupar la mente y que ocupan a ciertos investigadores cuando pensamos en el problema de la paz en general, la memoria, la justicia, que es justamente el núcleo de lo que busca analizar esta aula abierta para este semestre. Mi presentación, como ustedes habían visto en el título, está orientada a un problema, a un modelo, a una discusión que se ha dado en la literatura internacional sobre lo que se llama el modelo de la paz liberal. Y pues obviamente me interesa no solo reconstruir ese modelo, sino advertir que mi hipótesis o mi línea de trabajo en este momento se ubica en la manera en que se pueden plantear distintas críticas a ese modelo hegemónico de la paz liberal. No en vano escojo esta imagen que ustedes ven en pantalla, que es una situación que se presentó en el 2019 en la República Democrática del Congo. Se incendió el edificio, las instalaciones donde estaba la MONUSCO, la Misión de Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, sin saber bien si había sido un incendio provocado por rebeldes, un incendio provocado por la misma población civil, y que en general podría dar cuenta de una profunda crisis, una crisis de un modelo de construcción de paz que a todas luces parece que ya está agotado, que la misma Organización de Naciones Unidas considera que tiene que estar en constante revisión, y que obviamente lo podemos aunar con una discusión filosófica más profunda sobre la crisis general del liberalismo, y también con una discusión que se da en la literatura especializada de estudios de paz y de relaciones internacionales de la crisis del internacionalismo liberal. Esa crisis global del liberalismo hace que un modelo particular de construcción de paz entre en crisis, y lo que me interesa a mí pues presentar brevemente el día de hoy es cómo podemos comprender la generalidad del modelo y cómo podemos revisar algunos de los argumentos críticos que se han planteado. Entonces, para ello quiero concentrarme en tres puntos en los cuales voy a basar mi presentación. Primero quiero tratar de mostrar o de reconstruir cómo es que se ha consolidado ese modelo de construcción de paz liberal. En un segundo momento, rápidamente, quiero hablar de lo que se ha denominado el giro institucional o el giro securitario en la construcción de paz que se da a nivel internacional y que también puede afectar al caso colombiano. Y en un último momento, no solo quiero hacer un recuento general y rápido de las distintas críticas o los debates críticos que se han planteado respecto de ese modelo de la paz liberal, sino también quiero enfocarme, o más bien invitar a que ustedes indaguen, lean sobre lo que se ha denominado en la última década el giro local en construcción de paz, y sobre todo el énfasis que se debe hacer en lo cotidiano, o en lo que ya algunos están denominando la paz cotidiana, incluso hablando de indicadores de paz cotidiana tal y como se manifiesta específicamente en las comunidades. Pero para eso, pues obviamente hay que tener en cuenta un contexto histórico y un contexto teórico
muchísimo más amplio en el cual se inserta lo que llamamos el modelo de paz liberal, para lo cual tenemos que ir hasta hace ya bastantes décadas, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de esa institución internacional que es la Organización de las Naciones Unidas, que define unos parámetros concretos sobre cómo vamos a pensar el orden, la paz y la seguridad a nivel internacional, y sobre todo donde se va a definir cuál es el tipo de operaciones que se consideran apropiadas, que se consideran idóneas para reconstruir las situaciones de posguerra, para reconstruir aquellos países o aquellas sociedades que han atravesado recientemente un periodo o un proceso de conflicto armado, bien sea un conflicto armado interestatal o un conflicto armado interno, o una situación de violación grave y sistemática de derechos humanos. Durante buena parte de la Guerra Fría, en los primeros años de la Organización de las Naciones Unidas, primó un enfoque de construcción de paz, que de hecho no hablaba en sentido estricto de ese modelo, sino que hablaba de mantenimiento de la paz, en inglés peacekeeping, como opuesto a peacebuilding, que es en lo que nos vamos a concentrar ahorita, y que consistía simplemente en la idea según la cual lo que deberían hacer los terceros actores que podían intervenir o se podían inmiscuir en un conflicto armado intenso era simplemente fungir como mediadores, fungir como facilitadores y sobre todo promover una idea de paz que era bastante limitada, en el sentido en que se concebía la paz simplemente como la ausencia del conflicto directo, como el silenciamiento de las armas, lo que en la literatura se ha denominado de manera recurrente la paz negativa. Obviamente acá lo que está en juego cuando hablamos de distintos modelos de paz y particularmente del modelo de paz es cómo definimos la paz, quién define la paz, con qué intención define la paz y sobre todo en qué contexto sociohistórico, en qué contexto temporal es que estamos pensando la paz. Y lo que trato de decir rápidamente es que durante muchos años se privilegió una visión de la paz que simplemente pensaba que la paz se lograba mediante la negociación entre las élites que estaban enfrentadas por la vía de las armas, que lo podrían hacer directamente, como sucedía en el caso de algunas guerras civiles, o a través de terceros actores que fungían como mediadores, y que el resultado siempre era el mismo, ese resultado de paz negativa, simplemente ausencia de violencia directa. Esto cambia cuando cambian las condiciones geopolíticas con el final de la Guerra Fría y sobre todo cuando desde las mismas Naciones Unidas, desde otras instituciones internacionales, se comienza a concebir otro concepto de paz u otra idea de paz que ya algunos teóricos venían esbozando desde hace algunas décadas, pero que termina entronizándose de manera fuerte en esas instituciones internacionales. Hablamos obviamente del concepto de paz positiva, que pensaba obviamente la paz como más, algo más que la mera ausencia de violencia directa, como un intento de superar algunas violencias simbólicas, algunas violencias estructurales. Y lo curioso del momento histórico de disyuntiva geopolítica que se da después de 1989 es que quien va a dotar de contenido concreto ese concepto de paz positiva va a ser un conjunto de instituciones internacionales, un conjunto de académicos, de centros de poder político y de poder intelectual que tienen una intención ideológica concreta. Y nos van a decir que la paz positiva tiene un contenido específico. Ese contenido específico es el que vamos a ver ahorita, que es el propio de lo que vamos a llamar el modelo de paz liberal. Obviamente eso implica, en términos políticos, en términos estratégicos y de seguridad, una redefinición de las políticas que las instituciones internacionales estaban manejando en términos de seguridad, en términos de desarrollo, que obviamente marcaban la agenda internacional en este momento de cambio histórico radical, y sobre todo lo que estaban propugnando era por un nuevo modelo de orden internacional. El modelo que vamos a denominar de paz liberal es funcional a todo un proyecto de transformación socioeconómica, política y jurídica que ha convergido en esa fórmula que hoy en día todos conocemos como fórmula de gobernanza global de corte
liberal, que obviamente terminaba siendo funcional a los intereses estratégicos de algunos estados y de algunas instituciones internacionales, y que tiene la dificultad, pues a eso vamos a apuntar cuando revisemos las críticas, de que consiste en un modelo o una visión de la paz que es tremendamente homogéneo, estandarizado y que sobre todo desdibuja, no tiene en cuenta las particularidades de los contextos locales en los cuales efectivamente se está intentando construir paz. Quien primero habla de construcción de paz en un sentido amplio es el secretario general de las Naciones Unidas de la primera mitad de la década de los 90, el egipcio Boutros Boutros Ghali, quien en un informe que hoy en día pues, es un informe cortito, pero que resulta canónico en la reconstrucción de este modelo, la famosa Agenda para la Paz, definía la construcción de paz como todas aquellas medidas que estaban encaminadas a fortalecer las instituciones de un país y que permitían el tránsito de una situación de conflicto abierto hacia la búsqueda de una paz estable y duradera. Es en ese contexto en el cual se le está dando un contenido novedoso al concepto de paz, a la agenda política de construcción de paz, y donde surge lo que luego hemos denominado reconstructivamente el modelo de paz liberal. Hay un trasfondo histórico concreto, porque lo interesante del modelo de la paz liberal es que se construye en simultánea con unos aportes que se dan desde la literatura académica, es decir, es un concepto que simultáneamente se forja teóricamente, pero también teniendo en cuenta unos experimentos prácticos de operaciones de mantenimiento de la paz que se dan desde el final de la década del 80. Todas esas operaciones de construcción de paz o de mantenimiento de la paz que se despliegan desde 1989, y que hoy en día hay algunas de esas operaciones que todavía se mantienen, cada vez son menos o por lo menos han cambiado radicalmente el enfoque en el cual están fundamentadas, tienen la peculiaridad de intentar resolver los problemas que tiene que atravesar una sociedad después de un conflicto armado interno, después de lo que denominamos una guerra civil, proponiendo una fórmula que parece ser idéntica para todos los casos. Hay una serie de experimentos, hay distintos casos que resultan significativos, que son ejemplos históricos que nos permiten comprender dónde se construye teórica y prácticamente el modelo de la paz liberal. El primero de ellos, obviamente, es el caso de Namibia, en el sur de África, en 1989, pero a él le suceden una serie de operaciones de paz, todas ellas que de una u otra manera implementan los valores y prácticas que hay detrás del modelo de la paz liberal en todos los continentes: Nicaragua, Angola, Camboya, El Salvador, Mozambique, Liberia, Ruanda, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Guatemala, Timor Oriental, Kosovo, Afganistán, Costa de Marfil, Irak, después de esa guerra tan terrible que aún no termina, e incluso la República Democrática del Congo. Son algunas de esas experiencias que nos permiten comprender en qué ha consistido no solo el modelo de la paz liberal, sino también cómo podemos hacer un balance de éxito o fracaso de este modelo. Para entender el modelo, me sirvo de la conceptualización y de la reconstrucción histórica que hace uno de los más importantes académicos que defiende y critica el modelo de la paz liberal, que resulta canónico en estas discusiones, el canadiense Roland Paris, que es pues, internacionalista y también duró un tiempo trabajando para instituciones internacionales como Naciones Unidas y para el gobierno canadiense de Justin Trudeau. Pues en el 2004 él publicó un libro muy interesante que es casi que una referencia obligada sobre estas cuestiones, At World's End, donde no solo hace una reconstrucción teórica de en qué consiste el modelo de la paz liberal, sino que además ofrece un estudio detallado de distintos casos de esas operaciones que se dan en la década del 90, donde intenta implementarse el modelo de la paz liberal, y lanza la primera gran crítica, que es a la que ahora me voy a referir como la crítica propia del giro institucional. ¿Cómo concibe Roland Paris el modelo de la paz liberal? Y en esto no se aleja de otros defensores iniciales de ese modelo, donde podríamos resaltar
a Francis Fukuyama, bueno, y a otros intelectuales que estaban aunados a ONGs o a think tanks europeos y anglosajones como el Instituto de Estados Unidos para la Paz, algunos think tanks europeos que también financiaban proyectos en construcción de paz, todos convergen en un mismo argumento o tratan de definir la paz liberal en los mismos términos. Es en primera instancia un experimento a gran escala, un experimento de ingeniería social que tiene como trasfondo la imposición o la defensa de unos valores concretos. En términos de Roland Paris, como ustedes ven en esta cita que traigo a colación, lo que sucedió en la década del 90 en esas misiones de construcción de paz es que estaban guiadas por una teoría particular de gestión de los conflictos, que nunca estaba expresada de manera explícita, pero sí estaba generalmente aceptada. Y esa teoría de gestión de los conflictos nos va a decir que promocionar la liberalización en esos países que habían experimentado recientemente una guerra civil, pues ayudaría a crear las condiciones para esa paz estable y duradera. ¿Y en qué consiste la liberalización? Que es obviamente el trasfondo de la paz liberal. Pues en el ámbito de lo político, la liberalización va a significar específicamente democratización o la promoción de elecciones periódicas, genuinas, también la construcción del Estado de Derecho, de ciertas limitaciones constitucionales en el ejercicio del poder gubernamental y la defensa, la garantía de algunas libertades y derechos civiles básicos, haciendo énfasis obviamente en la libertad de expresión, en la libertad de reunión y de conciencia. Pero además, en el plano de lo económico, esa liberalización va a significar desregulación o esa transición forzada en la mayoría de los casos hacia un modelo económico de mercado, lo que incluye medidas que tienen el propósito de minimizar la intrusión gubernamental en la economía y fundamentalmente maximizar la libertad de los inversores privados, de los productores y de los consumidores para seguir sus intereses económicos respectivos. ¿Qué significa esto? El modelo de la paz liberal está aunado a una visión amplia del desarrollo, a una visión amplia de la seguridad propia de ese cambio internacional de la posguerra fría que propugna por una transformación radical, no solo del orden internacional, sino de cómo deberían estar organizadas todas las sociedades internamente para garantizar un mínimo de estabilidad en esa visión elitista que tenían las instituciones internacionales de lo que es idóneamente la paz internacional. Ese experimento, que obviamente está aunado a las prácticas de desarrollo neoliberal, que en el plano concreto las operaciones de construcción de paz implicaba un proceso de reingeniería de las sociedades que atravesaban los conflictos para que siguieran una especie de checklist, una lista de chequeo de cuáles eran los requisitos que deberían cumplir para que efectivamente lograran esa paz estable y duradera, pues fue funcional justamente por los cambios geopolíticos que se dieron en ese momento. Y fue funcional porque respondía a los intereses y a las demandas de aquellos actores que se estaban situando en una posición privilegiada en el nuevo contexto internacional. Sobre todo, como lo piensan quienes aún defienden el modelo de la paz liberal, en ese rol protagónico que ante la ausencia de una guerra fría bipolar de carácter sistémico tendría que llenar las Naciones Unidas como eje articulador, como esa institución que juntaría sinergias para poder producir un montón de transformaciones y en particular estas que tienen que ver con el mantenimiento o la construcción de la paz allí donde era necesaria. Entonces, el modelo de la paz liberal es un producto, un subproducto del momento histórico que conocemos como posguerra fría. Y obviamente está acompañado de un cambio de mentalidad que a nivel filosófico implicó la defensa de un proyecto universalista de democratización y de liberalización. Dicho de otra manera, el modelo de la paz liberal es el vehículo práctico de una ideología que afirmaba el final de la historia, que afirmaba el triunfo de los valores
liberales y que en última instancia lo que estaba pensando era que la promoción de los mercados, la promoción de los derechos de los derechos humanos a escala global, pues iba a garantizar cierta estabilidad, que iba a promover un mundo, pues obviamente más pacífico, y que justamente esa receta era la que tenía que aplicarse al interior de las sociedades que estaban atravesando por guerras civiles muy cruentas. Roland Paris y los autores que se han dedicado a reconstruir críticamente el modelo de la paz liberal han denominado a ese trasfondo filosófico que subyace al modelo como wilsonianismo, o que otros denominan en otros contextos como internacionalismo liberal, que puede ser hegemónico, puede ser cosmopolita, pero que en cualquier sentido es de carácter intervencionista, que recoge en principio pues las ideas que había formulado el presidente norteamericano Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, según la cual pues el credo wilsoniano se reduce a una fórmula según la cual la democratización y la desregulación van a fomentar la paz en aquellos estados que han sido destrozados por la guerra. Miren que esto lo estaba diciendo Wilson hace 100 años, pero estaba sintetizando, sistematizando de una u otra manera algunas ideas que habían sido muy caras en la historia de la filosofía, de la teoría política moderna y también en el pensamiento de algunos economistas que iban en la misma línea. Pues particularmente ahí podríamos mencionar a Adam Smith, a Jeremy Bentham, pero fundamentalmente está el señor Immanuel Kant, quien en su famoso proyecto El Opúsculo sobre la paz perpetua, que publicó por allá en 1795, había planteado una idea similar, esa idea según la cual, en la medida en que todos los estados contasen con una constitución republicana, acá no hablaba de democracia, sino de republicanismo, podríamos garantizar la paz internacional. Pues lo que hace Wilson y lo que hacen todos aquellos que van a ir de la mano de la defensa de ese internacionalismo liberal es que la defensa de los valores democráticos liberales no solo debería estar orientada a la búsqueda de la paz internacional, sino también a la búsqueda de la paz a nivel interno. Sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los grandes cambios históricos que se da durante todo el siglo XX es que hay un declive significativo de los conflictos interestatales, de las guerras entre los estados, al tiempo que van creciendo en cantidad y en intensidad los conflictos armados internos o las guerras civiles, esos conflictos de carácter intraestatal. Entonces, la fórmula wilsoniana lo que estaba propugnando es que el remedio para lograr la paz, ya no solo a nivel internacional, sino también a nivel interno, pasaba por ese doble proceso de liberalización a nivel político y a nivel económico. Obviamente, uno podría sintetizar ese proyecto de paz liberal en las famosas reformas de ajuste económico estructural propias del liberalismo, en la visión mercantilizada que seguía los dictados del consenso de Washington, y a nivel político, pues obviamente con la apertura democrática y la consolidación del Estado de Derecho, pero podríamos ver que justamente en la década del 90 y la primera década del 2000, el elenco de reformas o de medidas propias de lo que denominamos paz liberal va a ir creciendo progresivamente, pues sobre todo cuando pensamos que lo que se espera cuando hablamos de paz liberal es una transformación radical a nivel interno de las sociedades que han pasado recientemente por un conflicto. Reformas o transformaciones, medidas de cambio que no solamente tienen que ver con lo político y lo económico, sino que incluyen otro tipo de reformas, que incluyen aspectos relacionados con la seguridad y la gobernanza, los famosos procesos de desarme, desmovilización y reinserción, las reformas al sector seguridad, las reformas a la justicia, la lucha contra la corrupción, sobre todo en el discurso anticorrupción que hay desde el Banco Mundial, la descentralización política, la instauración de elecciones a nivel local, entre otras medidas más complejas de liberalización o democratización a nivel interno, medidas de recuperación económica como la provisión de servicios básicos, privilegios o
maneras de entender las relaciones que se pueden dar entre sociedad civil y sector privado. Y también ahí podemos meter dentro del modelo de la paz liberal, que es uno de los últimos componentes que va a entrar, porque también resulta siendo algo novedoso para ese cambio histórico que coincide con el cambio de siglo, esas medidas relacionadas con la justicia transicional, el establecimiento de comisiones de la verdad o comisiones, mecanismos de reparación y reconciliación, o en algunos casos extremos, pues el establecimiento de tribunales penales especiales. Sobre todo podemos pensar a nivel internacional en los tribunales que se instauraron a nivel internacional para juzgar los crímenes cometidos en las guerras de la ex Yugoslavia o en la guerra genocidio ruandés, y otros que han tenido un carácter más local, donde pues obviamente podríamos incluir nuestra jurisdicción especial para la paz. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta en esa manera en que podemos concebir internacionalmente el modelo de la paz liberal? Hay unos agentes que se priorizan. Sí, hay unos agentes que se consideran que están encargados de fungir como mediadores, facilitadores, financiadores, que son los que en última instancia terminan dictando, terminan determinando cuáles son las transformaciones que tiene que tener un país para acomodarse a los estándares o a las exigencias de ese nuevo orden internacional, y para que en algún tipo de medida que hoy nos puede resultar arbitraria se considere que ha entrado en un escenario de construcción de paz estable y duradera. Obviamente, dentro de esos actores de lo que ya podríamos denominar una visión liberal ortodoxa de la paz predominante durante la posguerra fría, están las Naciones Unidas con su amplio, complejo entramado institucional, pero también está la OTAN, está la famosa triada económica donde resaltan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hay organizaciones regionales como la OCE o también internacionales como la OCDE, que están enfocadas a la economía y al desarrollo, organizaciones regionales como la Unión Africana o en nuestro caso más cercano la OEA, organizaciones de carácter humanitario, la más importante de ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, o otras organizaciones humanitarias que están politizadas como Oxfam, Save the Children, ahí podríamos meter a Médicos Sin Fronteras, y finalmente algunos think tanks u organizaciones que fungen como si fuesen de la sociedad civil, pero que en realidad lo que están haciendo es dictar una política que sirve a los intereses de las potencias occidentales, como puede ser bien el Westminster Foundation for Democracy o el famoso programa USAID de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, e incluso, aunque eso podría revisarse y discutirse, lo que hay detrás del trabajo académico y de intervención pública del Instituto de Estados Unidos para la Paz. Miren que son todos agentes que se piensan desde una posición de élite, que son agentes externos que están interfiriendo en las dinámicas de construcción de paz que se dan en distintos países, y donde hay una cierta homogeneidad ideológica. Todos están promoviendo una misma idea de desarrollo, una misma idea de democracia, una misma visión restringida de los derechos humanos, y ese conjunto de valores, de ideas y de programas de reforma es todo lo que hay detrás del paquete de transformaciones de lo que llamamos paz liberal. Un modelo estandarizado, homogeneizado, que privilegiaba pues obviamente la intervención de estos agentes en los escenarios, en los países que estaban sufriendo el drama de la guerra civil o de un conflicto duradero, un conflicto prolongado en el cual había grandes lógicas de victimización. Pues resulta que el mismo Roland Paris, de quien venía hablando, que más se ha dedicado al estudio y a la crítica de la paz liberal, en su libro hace un esfuerzo, que además no es solo un esfuerzo de Roland Paris, sino de otros académicos. Ahí podemos mencionar a Jason Franks, Oliver Richmond, Roger McGinty, todos aquellos que hicieron tanto trabajo teórico como trabajo práctico sobre el terreno, para evaluar cómo efectivamente se estaba implementando el modelo de la paz liberal, nos permiten hacer un balance que Roland Paris y otros denominan de balance
mixto, un registro mixto del éxito o del fracaso de las famosas operaciones de paz que seguían el modelo propio de la paz liberal. Particularmente Paris distingue, él estudia por lo menos unos 15 a 16 casos de operaciones de paz liberal que se dan entre 1989 y 2004. Él dice, podemos tener tres grandes registros donde podemos evaluar de manera diferenciada los resultados del modelo de intervención de paz liberal. Algunos casos son exitosos, en algunos se presentan avances parciales y otros han sido rotundos fracasos. Dentro del primer conjunto se suelen mencionar Namibia y Croacia como casos exitosos de implementación del modelo de paz liberal. No en vano son las primeras experiencias internacionales significativas, el 89 y el 92. Dentro de los avances parciales se pueden incluir las experiencias en Camboya, en Liberia, en Sierra Leona. Ahí podríamos también, según la lectura de algunos, incluir el caso guatemalteco. Y dentro de los fracasos rotundos de implementación del modelo de paz liberal, cabría mencionar la experiencia de Angola, la terrible experiencia ruandesa, el caso de Afganistán, e incluso hay quienes también incluyen dentro de este paquete de experiencias fracasadas el modelo de construcción de paz en El Salvador. ¿Qué es lo que hay detrás de ese balance o qué es lo que permite hacer ese registro mixto de éxito o de fracaso de la implementación de un modelo de paz liberal? Pues obviamente si el objetivo es lograr una paz estable y duradera, que es el contenido de una paz positiva definida en términos de unos ajustes sociopolíticos, jurídicos y económicos que hacían que las sociedades fuesen más abiertas y más estables, el criterio o el indicador básico de fracaso siempre va a ser que luego de la firma de la paz o luego de una mediación que permita silenciar las armas, el que se reaviven las conflictividades directas es un síntoma evidente de fracaso. Pero también dentro de ese modelo hegemónico de la paz liberal, pues un criterio de fracaso va a ser el que no se implementen de manera apropiada las medidas que está sugiriendo ese programa de ajuste grande propio de la visión liberal de la construcción de paz. Lo que sucedía en cada uno de estos casos, lo que encontraron quienes analizan críticamente las experiencias de paz liberal, es que esa fórmula de democratizar y de liberalizar económicamente, en algunas situaciones funcionó muy bien, como en Namibia y en Croacia, donde no solo se pudo poner fin a las hostilidades de manera definitiva, al punto de que hoy no se han reavivado ningún tipo de hostilidad directa y la normalidad de los conflictos sociales que se dan en cada uno de esos contextos, pero no hay una recaída en la guerra. Y de una u otra manera, las reformas democráticas, las reformas de liberalización económica tuvieron un impacto positivo en la estabilidad de esas sociedades. Es decir, que allí el modelo de la paz liberal produjo buenos resultados y que esos resultados además son bien vistos, bien evaluados por la misma sociedad receptora de una intervención que siempre era externa. ¿Sí? Ahí participaban obviamente agentes de Naciones Unidas, muchas instituciones internacionales estaban mediando o facilitando, financiando ciertos programas específicos y en general el balance es exitoso. ¿Qué sucede en aquellos contextos en los cuales hablamos de avances parciales o de fracasos? Que es la misma implementación de las medidas que subyacen al modelo de la paz liberal, es decir, la apertura de elecciones democráticas, las medidas de liberalización económica, son justamente las que hacen que se recaiga en la violencia directa. Es decir, lo que se encuentra en esa evaluación de las misiones de construcción de paz liberal durante la década del 90, durante los primeros años de la década del 2000, es que el modelo de la paz liberal es justamente el que provoca que se reaviven las hostilidades. Y eso puede suceder de muy distintas maneras, que es lo que Roland Paris denominó en su momento las patologías inherentes a la liberalización forzada en algunos contextos. ¿Qué podía suceder cuando se hacía una transición forzada hacia las instituciones democrático-liberales que esperaba el modelo de la paz liberal?
que algunos líderes locales, algunos líderes que habían participado en la conflictividad armada, lo que hacían era aprovechar esos nuevos espacios democráticos justamente para reavivar los odios o para fungir como saboteadores de otras transformaciones que requerían esas sociedades, con lo que terminaban polarizando aún más la sociedad civil, polarizarla más allá de lo que ya estaba en el contexto de la guerra o en el contexto del conflicto armado, y aprovechar las divisiones políticas, aprovechar las divisiones étnicas para lograr algún tipo de incentivo buscado, para lograr algún tipo de resultado político. ¿Qué sucedió en algunos casos concretos, como fue el caso de Angola, como ha sido el caso de Sierra Leona hasta cierto punto? Que una vez se hacen elecciones democráticas en un contexto que no está lo suficientemente estabilizado, se exacerban conflictos sociales que preexisten al contexto democrático. Y eso lo que termina facilitando es que en lugar de construir una democracia liberal tal y como la busca el modelo, se termine fortaleciendo algún tipo de régimen autoritario, como sucedió en buena parte de las experiencias africanas y en algunas de las experiencias propias del sudeste asiático. También había un efecto nocivo en la liberalización económica, y es que allí donde los países no estaban realmente preparados para seguir esos programas de ajuste estructural, pues hubo un conjunto de actores que se vieron altamente beneficiados, los donantes, los que ofrecían créditos y algunas personas en el sector privado de estas sociedades que obtenían altas ganancias, pero que lo hacían al costo de una pauperización radical de esas mismas comunidades. El Salvador y Guatemala pueden ser ejemplos cercanos de eso, pero en África también podemos encontrar bastantes casos que resultan paradigmáticos para no solo decir que fracasa el modelo de la paz liberal cuando aboga por una liberalización forzosa, sino que además los resultados de esos programas de desarrollo neoliberal no solo están mal diseñados, sino que de antemano podemos anticipar que van a generar más pobreza, que van a generar un contexto de mayor insatisfacción de las necesidades básicas de la población, y que obviamente como fórmula para construir paz no es la más apropiada o no es la idónea. Teniendo en cuenta ese registro mixto, según el cual pues la paz liberal promete pero no cumple con lo que efectivamente esperan los interventores y esperan las sociedades receptoras, se comienza a generar un contexto de crítica intelectual, también de crítica política, que coincide con otro giro geopolítico sustancial, que es obviamente el cambio drástico que se da en el sistema internacional tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, y que coincide con lo que podríamos llamar el giro securitario en las relaciones internacionales y afecta la manera en que concebimos la construcción de paz en general y el modelo de paz liberal en particular. ¿Qué sucede? Y Roland Paris, también ahí podríamos meter nuevamente a Fukuyama, entran en la onda de la securitización de la ayuda hacia la construcción de paz, y van a decir algo que, para resumirlo de una manera muy apretada, plantea lo siguiente. El modelo wilsoniano, el modelo de la paz liberal, tiene algunas limitaciones, pero son limitaciones que podríamos evaluar desde el punto de vista de la medición de resultados de las experiencias prácticas concretas de esas operaciones de paz. ¿Qué implica eso? No se nos está diciendo que el proyecto wilsoniano esté errado, es decir, que esa idea según la cual la paz se logra a través de la liberalización política y la liberalización económica, que es una idea filosófica sumamente compleja, esté equivocada, sino que hay que hacer algo distinto antes de que podamos facilitar las reformas de corte wilsoniano que han estado favoreciendo las instituciones internacionales. ¿Qué proponen París? ¿Qué proponen Fukuyama? ¿Qué proponen aquellos que dentro del giro securitario en la construcción de paz nos van a decir que lo primero que hay que hacer para construir paz es construir Estado? Nos van a proponer lo que en la literatura se ha denominado el famoso giro institucional, que es la famosa fórmula IBL,
que está en inglés, pero que vertida obviamente en la traducción de lo que argumenta Paris, significa institucionalización antes que liberalización. En términos filosóficos, Paris y Fukuyama planteaban una idea que resultaba llamativa para algunos, que deberíamos dejar de lado a Smith, a Kant y a Wilson para concentrarnos en Hobbes, que es entendido en esta clave como otro más de ese elenco de liberales modernos que podría fundamentar un proyecto de construcción de paz. Y hay que volver a Hobbes, según Roland Paris, porque allí donde no hay instituciones consolidadas, no es posible construir paz según ese molde liberal. ¿Qué sugiere ese modelo institucional de primero institucionalización y luego liberalización? Que hay que concentrarse en la construcción de un marco de instituciones efectivas antes que en la promoción de la competencia política y económica. Dice Paris, lo que se necesita en el periodo inmediato de posconflicto no es el fermento democrático y el trastorno económico, sino la estabilidad política y el establecimiento de una administración efectiva sobre el territorio. Lo que hacen el giro institucional es invertir las prioridades, pero sin negar el objetivo último del proyecto liberal de democratización y de agenda de reforma económica. Se necesita primero Estado para poder efectivamente construir paz. Entre las medidas que se sugieren en ese proyecto del giro local de primero institucionalizar y luego liberalizar, la sugerencia que se hace y que se aplicó en algunos contextos experimentales durante la década del 2000 es que había que esperar que se diesen las condiciones propicias para que efectivamente se abriera un espacio electoral en un país que recién había pasado por un proceso de violencia directa grave o de guerra civil, que había que diseñar los sistemas electorales de manera tal que incentivaran la moderación de los líderes políticos y de la sociedad civil, y en ese sentido promover la idea de una buena sociedad civil que hay detrás de las famosas lógicas de gobernanza global, pero además también implementar medidas económicas, de transformación económica, que no exacerben las conflictividades que ya hay en las sociedades, que no exacerben el odio y que no privilegien los intereses particulares de algunos sectores o de algunas facciones que fácilmente pueden aprovechar para rápidamente escalar las hostilidades abiertas o reavivar la violencia. En última instancia, sin instituciones estatales efectivas, nos va a decir este giro institucional o este giro securitario, no es posible efectivamente construir una paz estable y duradera. Con esto estoy diciendo que la primera gran crítica que se plantea al modelo de la paz liberal, que es esta crítica del giro institucional, lo que se nos vende, lo que se nos dice es que el proyecto que está fundado ontológicamente en unos valores, normativamente en unos principios particulares de la paz liberal, no está equivocado, sino que deberíamos cambiar el procedimiento para que en el terreno, en la práctica concreta de la construcción de paz, pueda resultar exitoso, pueda resultar efectivo. Y para ello necesitamos primero construir Estado para luego construir paz. Eso está muy en el compás del giro securitario, en el consenso sobre la paz que se da después del 11 de septiembre, que incluye debates relacionados con la fragilidad de los estados, obviamente en los cuales no tengo tiempo de profundizar, porque quiero ir de lleno a otro tipo de críticas, a las críticas más radicales, que podríamos llamar críticas de tercera generación. ¿Por qué de tercera generación? Tendríamos una primera generación de operaciones de construcción de paz en la posguerra fría que siguen o calcan de manera acrítica el molde de la paz liberal. En la década del 2000 tenemos una segunda oleada, un segundo momento en la práctica de la construcción de paz que sigue ese giro securitario institucional que pone al Estado en el centro, pero ya desde la misma década del 2000
se estaban suscitando una serie de cuestionamientos, una serie de críticas que veían que el problema no era tanto con la manera en que se estaba implementando el modelo, sino con el contenido específico del modelo de paz liberal, y que no deberíamos concentrarnos en las críticas que apuntan solamente a los resultados, que son críticas importantes pero no suficientes, sino que deberíamos cuestionar el modelo de la paz liberal, la manera en que se ha implementado una forma específica de construcción de paz en términos de la viabilidad de ese modelo, en términos de su legitimidad política y sobre todo en términos de cuáles son las agendas de poder y los intereses que están en juego cuando hablamos de paz liberal. En esa nueva oleada, esa tercera etapa de las críticas o de la evolución del modelo de construcción de paz liberal, que hablamos de un cierto agotamiento, de un estancamiento de la defensa de ese modelo, lo que se plantea a nivel general es que cuando se recrean las causas originarias de los conflictos y no hay una transformación real, efectiva, de todas esas estructuras subyacentes, esas prácticas sociales y políticas que provocan el conflicto, pues no podemos hablar de una paz auténtica, sino de una paz parcial o de una paz falsa, pero que además hay una serie de mecanismos, hay una serie de dispositivos normativos que regulan la vida de las poblaciones en esos espacios que los interventores internacionales creen que no están gobernados y que efectivamente tratan de disciplinar la sociedad sobre un molde completamente ajeno a las preocupaciones de las poblaciones locales. En esta nueva oleada de críticas a la paz liberal, pues ahí podemos enumerar muchísimas críticas, pero hay dos vertientes o hay dos líneas críticas que podríamos sintetizar, donde podríamos enumerar un amplio elenco de las posibles críticas que pueden hacerse a este modelo. En uno de los bloques críticos, lo que yo hago es agrupar con cierta literatura las perspectivas propias del pensamiento filosófico comunitario, las teorías decoloniales y postestructuralistas, y en otro lado, en otro bloque, podríamos agrupar las críticas a la paz liberal que provienen del constructivismo internacional, que provienen de las teorías críticas de las relaciones internacionales y que provienen de algunas aproximaciones postmarxistas a los debates sobre construcción de paz. ¿Qué encontramos en el primero de los bloques? Acá simplemente voy a intentar listar de manera rápida cuáles son las críticas recurrentes que suelen plantearse a ese modelo hegemónico y estandarizado de la paz liberal. Pues de un lado, obviamente, se va a cuestionar la supuesta, la falsa universalidad de los valores que hay detrás del modelo de liberalización cosmopolita, que obviamente está en la base del proyecto de paz liberal, porque no existiría cosa tal como valores universales. En ese sentido, creer que una fórmula normativa va a ser válida, va a ser aplicable a todos los contextos, sencillamente es algo que no se sostiene desde ninguna perspectiva crítica que trate de ver cómo efectivamente es que se construye paz en un territorio. Además, en esas corrientes comunitaristas y decoloniales se insiste mucho en que la imposición de agendas morales y de agendas políticas lo que hacen es promover culturas exógenas, hacer que lo que es ideal para los extranjeros, para los interventores internacionales, sea impuesto desde arriba en las comunidades anfitrionas. Modelo que obviamente termina replicando la imposición de valores desde arriba hacia abajo, la famosa visión de la construcción de paz como top-down, ¿sí? Lo que viene desde arriba se dicta y obviamente tiene que apropiarse de alguna manera al interior de las comunidades en las cuales se está dando una operación de construcción de paz liberal sin tener en cuenta las particularidades culturales de ese mismo entorno local. ¿Qué sucede en ese caso? Pues obviamente se ignoran, y en algunos casos esa ignorancia es intencionada, los valores morales, las prácticas culturales intrínsecas de esas comunidades, las maneras en que han construido sus propias normas de coexistencia y sobre todo, esto va a ser muy importante, la manera en que ciertos dispositivos institucionales informales permiten la construcción de ciertas
coexistencias estables, pacíficas, en entornos locales. Eso sucede no solo en Colombia, en Centroamérica, en África, sino que en todo el mundo se dan prácticas institucionales informales que dentro del modelo de paz liberal no, no van a ser atendidas, no van a ser ni siquiera comprendidas de manera adecuada. Además, la paz liberal se enuncia bajo un postulado que es claramente intervencionista. Siempre hay que llamar a alguien. Esa figura o la metáfora del policía y el bombero siempre termina aplicándose. Como internamente no logran darse las condiciones para que se construya una paz estable y duradera, hay que invitar a otro que sabe más que los que están viviendo o padeciendo el fenómeno de la guerra para que intervenga de alguna manera. Y en ese sentido se da una justaposición muy artificial entre lo local y lo global, sobre todo con una visión muy problemática de lo local es débil, lo local ignora un contexto más amplio, mientras que lo global ya implica un acuerdo o una visión altamente aceptada que debería imponerse en lo local. En la otra orilla de críticas, donde también ahí puedo incluir no solo el constructivismo, las teorías críticas, sino algunas perspectivas biopolíticas que hoy en día han sido muy llamativas en términos de crítica de la paz liberal. Uno podría enumerar esa visión de la construcción de paz como un ejercicio puramente técnico, como si estuviese desligado de toda ideología, como si no implicase más que el ejercicio de unos profesionales que siguen un dictado específico, la función del burócrata de construcción de paz que va y aplica un modelo en un contexto. Y obviamente ese descuido de los aspectos ideológicos que subyacen a la paz liberal también implican un descuido de las prácticas identitarias y cómo la identidad está directamente aunada con los valores ideológicos que defienden individuos y comunidades. En última instancia, los más radicales van a decir que el modelo de la paz liberal termina siendo un vehículo más de una cruzada neoconservadora, neoliberal, que refuerza un tipo particular de hegemonía internacional, hegemonía que hoy claramente está en declive, pero que en el momento más álgido de la paz liberal obviamente estaba reflejando la manera en que los intereses de Naciones Unidas y buena parte de las instituciones internacionales estaban alineados con la política exterior de los Estados Unidos. Y eso lo que hacía era reforzar dramáticamente las desigualdades. En primer lugar, las desigualdades que se daban a nivel de la estructura del sistema internacional, el privilegio de unos actores que siempre están por encima, pero además reforzar las desigualdades al interior de las comunidades en las cuales se estaba practicando o ejecutando ese modelo de paz liberal. Mantener las cosas tal y como están, simplemente sacando la ecuación de la guerra. Y obviamente si tenemos en cuenta que muchos de los conflictos armados internos se producen de una u otra manera, entre muchas causas más bien, por las profundas desigualdades económicas y estructurales que hay en la sociedad, mantener eso es no resolver nada en absoluto. Es por eso una paz negativa que simplemente es una paz fachada, sin justicia social, que es algo que olvida o que no tiene en cuenta el modelo de la paz liberal, no hay una paz positiva realmente auténtica. Y en última instancia uno podría mencionar dentro de este elenco de críticas que simplemente listo, pero que ahorita seguramente podríamos discutir si surge alguna pregunta a propósito, cómo podríamos profundizar en estas críticas, es que el proyecto estandarizado de la paz liberal no es ambicioso en buena medida, o no es lo suficientemente ambicioso si hablamos de responsabilidad internacional. Porque ¿qué es lo que suele suceder? Que los que abogan por las prácticas intervencionistas de paz liberal, lo que le dicen a una comunidad, a un estado, a un entorno local, es haga este tipo de reformas, pero si esas reformas no funcionan, no es culpa de los actores que intervienen desde afuera, sino que es culpa de las prácticas internas que se dan dentro de esa comunidad o de ese entorno local. Es decir, se le echa la culpa de la corrupción o el mal resultado de la paz liberal, no a la gente interventor, sino a la comunidad intervenida, con lo cual se desdibuja cualquier opción para que haya efectivamente responsabilidad internacional. Estas críticas han llevado
a la formulación de un conjunto de teorías, de elaboraciones muy interesantes que no tengo tiempo de desarrollar, pero que es donde hoy en día se encuentra quizá el debate más fructífero, más llamativo sobre construcción de paz, que es esa necesidad de volver a lo local, de volver a lo territorial y hablar ya no tanto de construcción de paz liberal, sino de construcción de paces híbridas. ¿Qué significa eso a grandes rasgos? Cuando hablamos que la primera crítica a la paz liberal era la famosa crítica del giro institucional, que tendríamos que poner en primer lugar al Estado, lo que hace la crítica de lo local, que también es entendida como el giro hacia lo local en la construcción de paz, es que hay que poner a las comunidades y a los territorios primero. Si no están las comunidades y los territorios en el foco de las prácticas que deben llevarse a cabo para que haya una efectiva construcción de paz estable y duradera, todo proyecto interventor está abocado al fracaso. Y obviamente lo que se dieron cuando muchas operaciones de construcción de paz liberal fracasaron, los constructores o interventores de paz se dieron cuenta que habían pasado por alto que esas mismas fuentes locales de los conflictos sociales, de los conflictos políticos o de los conflictos armados, entendamos eso en sentido muy amplio, tenían que ver con cuestiones que dentro del molde liberal no resultaban significativas, no parecían realmente importantes, como aquellas cuestiones que tienen que ver con la propiedad sobre la tierra, los derechos sobre la propiedad de la tierra o la manera en que las comunidades guardan una relación muy particular con sus entornos territoriales. Eso es muy llamativo en el caso de las experiencias africanas, obviamente las experiencias centroamericanas, pero lo es más aún en el caso colombiano. Ahorita quiero hacer un pasado, una revisión rápida de si esto aplica, esta discusión tiene algún sentido para el caso colombiano. Pero también los constructores de paz se dieron cuenta que no habían reconocido el valor que tenían las mismas comunidades locales como agentes constructores de paz, como agentes que habían desarrollado dispositivos alternativos de solución de las violencias directas y que no estaban en las famosas listas de chequeo de las instituciones internacionales. Es decir, que hay prácticas efectivas que construyen paz, que se alejan completamente del molde liberal y que no habían sido tenidos en cuenta por aquellos agentes que intervenían. Que además no se trata simplemente de que se promueva un mismo modelo de gobernanza liberal a nivel global y que se implemente acríticamente en las comunidades locales, sino que hay formas híbridas de gobernanza. ¿Qué significan esas formas híbridas de gobernanza? Que hay una combinación de elementos formales e informales, nacionales y locales, de elementos que son importados desde afuera y que también hacen sinergia con algunos elementos autóctonos y que nos pueden dar luces sobre cómo efectivamente podría construirse mejor la paz. Hoy en día se debate sobre cómo el giro hacia lo local nos permite comprender mejor las realidades de los experimentos de construcción de paz, nos da ciertas luces sobre cómo el énfasis en lo territorial, cómo el énfasis en la apropiación local o en la agencia local a la hora de hablar de paz debe ser tenida en cuenta para evaluar la probabilidad de éxito de ciertos proyectos que resultan exitosos. Sobre paz local podríamos hablar mucho, pero yo quisiera ir cerrando con una recomendación que tiene que ver con una literatura que he venido descubriendo hace poco, y es cómo el giro hacia lo local también implica desde una visión multidisciplinar que combina el trabajo etnográfico, antropológico con el trabajo jurídico, que implica algunas discusiones filosóficas, nos invita a no solo pensar la paz desde lo local, sino a pensar la paz desde las prácticas cotidianas. Y acá hay algo muy interesante, acá menciono el trabajo de tres grandes académicas, que además son tres mujeres que han hecho un importante trabajo con comunidades en distintos contextos, que nos invitan a pensar la paz desde lo sensitivo, desde lo emocional,
no solo como prácticas o dispositivos institucionales, sino como formas de relacionamiento cotidiano, de cómo efectivamente nos vemos abocados a pensar desde las prácticas inmediatas cómo es que es posible construir una paz realmente efectiva. Pues de un lado está el trabajo de la profe Julieta Lemaitre-Ripoll, que hoy en día, sabrán muchos, es magistrada en la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene un libro muy bello, El Estado siempre llega tarde, donde habla justamente de cómo se puede reconstruir la vida cotidiana después de un conflicto armado, después de la guerra, haciendo énfasis en la experiencia de las mujeres que se vieron afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia y cómo cuando pensamos en lo local, cuando pensamos en lo cotidiano, podemos comprender otro de los grandes componentes críticos del modelo de la paz liberal que no había mencionado previamente, pero que proviene de las teorías feministas y de cómo la importancia que se le ha negado a la mujer como constructora de paz, a la mujer como un actor fundamental en el mismo conflicto armado, tiene que salir a la luz para que efectivamente podamos pensar prácticas realistas, prácticas efectivas de construcción de paz. Este es un libro muy bonito que se concentra en el caso colombiano y que nos da cuenta de cómo esa antropología de lo cotidiano que defienden otros autores como Didier Fassin, entre otros muy conocidos por los antropólogos, puede ser aplicado al contexto de la construcción de paz desde lo cotidiano. Un segundo ejemplo es de una académica franco-norteamericana, Severine Autizer, un libro que afortunadamente se tradujo hace poco, un libro que se llama Peaceland, que habla de la resolución de los conflictos y las prácticas cotidianas en las intervenciones internacionales, que tiene una idea general que es bien interesante. Y es que ella, como interventora en procesos de construcción de paz, hace parte de una familia de lo que ella justamente denomina Peaceland, una comunidad de funcionarios de ONGs, de funcionarios de instituciones internacionales, de académicos, de médicos, que son los que están en el terreno en muchos conflictos. Y la experiencia que ella tuvo en Kosovo, en la República Democrática del Congo, en Timor Oriental, le permite comprender que las prácticas de los constructores de paz están moldeadas según los intereses propios de ese molde hegemónico de la construcción de paz liberal. Es decir, que el agente constructor de paz se asume como un agente cosmopolita, como un agente de élite que obviamente viaja en primera clase, que estudia en las mejores universidades del norte global y que cuando se enfrenta a los dramas que viven las comunidades afectadas por el hambre, afectadas por la guerra, llega a un contexto de incertidumbre de no saber qué hacer y lo único que puede replicar es copiemos el modelo que nos dan en Naciones Unidas, copiemos el modelo que nos dan en el Banco Mundial y luego choquémonos con la realidad de que eso acá no funciona, que la práctica con las comunidades implica un reconocimiento de los entornos locales para evaluar efectivamente cuál es el tipo de medidas que deberían implementarse en cada uno de estos casos. Y rápidamente el tercer ejemplo, la tercera invitación que quiero hacerles es que se aproximen a un libro que se tradujo hace un par de meses, el libro de la profesora Pamina Firchow, que se llama Recuperando la Paz Cotidiana, que es una síntesis de un proyecto mucho más amplio que se ha venido desarrollando desde hace una década, que nos habla de indicadores de paz cotidiana, sobre todo con una mezcla de distintas metodologías cualitativas y cuantitativas muy seria, muy rigurosa y que tiene la peculiaridad de aplicar esos indicadores a dos casos de estudio, dos comunidades en Uganda y dos comunidades en Colombia. Sí, lo que llama la atención del argumento de Pamina Firchow es que nos hace ver que lo que los constructores de paz liberal consideran que es necesario, que es idóneo, para reconstruir el tejido social en una comunidad que se ha visto afectada por la guerra, es muy distinto a lo que esas mismas comunidades demandan. Que hay un conocimiento riquísimo dentro de esas comunidades, que hay unas prácticas importantísimas que deberían ser tenidas en cuenta y que incluso nos permitirían medir mejor
cómo es que efectivamente estamos construyendo paz en algunos contextos, en algunos entornos. Un ejemplo rápido de lo que habla Fircho en el caso colombiano. Un indicador de paz en algunas comunidades no tiene que ver tanto con la presencia del Estado, porque hay unos dispositivos institucionales informales que funcionan mejor, sino que viene marcada por la posibilidad de que en un municipio o en un territorio muy local se puedan celebrar las fiestas tradicionales. Que eso, para una comunidad, es más importante a la hora de medir qué tanta paz efectiva hay en su entorno. O de otro lado, como en algunos territorios indígenas, por ejemplo, el asunto de la relación con la tierra es un indicador más importante de la efectiva presencia del Estado o de algún proyecto de democratización o de liberalización económica que poco o nada tiene que ver con los valores tradicionales de esas comunidades. Ese giro a lo cotidiano yo creo que es el que hoy en día nos está permitiendo entender de mejor manera por qué es que tenemos que criticar el modelo de la paz liberal, que es hegemónica, que es universalista y que no tiene en cuenta, obviamente, las peculiaridades de lo que sucede en los entornos que se ven efectivamente afectados por la guerra, que un funcionario que vive en Nueva York no puede dictar las políticas que tienen que implementarse en una comunidad apartada, en un territorio que ha sido abandonado por el Estado y que obviamente ha sido o se ha acostumbrado de alguna manera a la presencia de otro tipo de prácticas informales y de gubernamentalidad irregular. Finalmente, para cerrar, porque es una pregunta que siempre que suelo hablar de estos temas aparece y que quisiera mencionarla pues justamente para ver los que están pendientes de esta presentación puedan preguntar o ampliar un poco más. ¿De qué va este asunto del modelo de la paz liberal en Colombia? ¿Es importante? ¿No es importante? Pues mi intuición en principio es que sí. Acá simplemente estoy hablando de una elaboración que no está muy desarrollada, pero que se ha discutido en algunos contextos, que se ha planteado eh, no solo por académicos, sino también por aquellos que se han visto involucrados en proyectos concretos de construcción de paz, es qué modelo ha primado y sobre todo en la evolución de nuestros muchísimos procesos de paz, cuál es el tipo de paz que se intentó construir. Mi intuición básica es la siguiente. En principio, durante la década del 90, de una manera no intencionada o por lo menos no formulada de manera explícita, todos los esfuerzos de construcción de paz que provenían de la institucionalidad estatal, que provenían también de las instituciones internacionales, lo que estaban propugnando era justamente por la implementación de la agenda liberal que se estaba diseñando en el plano de lo internacional. Y no es que en los procesos de paz se pensara el modelo, sino que las transformaciones del Estado colombiano acaecidas en la década del 90 ya implicaban un modelo de desarrollo económico, implicaban un modelo de apertura democrática, implicaban una serie de reformas políticas que lo que intentaban o lo que buscaban era justamente cumplir con los requisitos de lo que esperaba ese modelo de la paz liberal. ¿Qué sucede en la negociación con las FARC en el Caguán? Mayor de los desastres de negociaciones de paz que ha habido en Colombia, mientras que el gobierno y las instituciones internacionales que estaban pendientes en ese momento entre el 99 y el 2001, Colombia era el gran laboratorio de paz a nivel internacional, teníamos una presencia ingente de instituciones internacionales, de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, pendientes de cómo funcionaba el proceso, financiando, asistiendo distintas plataformas y distintos proyectos, tenían una visión muy estandarizada de lo que necesitaba Colombia para construir paz. Y era una visión completamente distinta a la agenda maximalista que proponían las FARC. En ese momento, las FARC estaban hablando de una idea completamente distinta de paz que no se acomodaba, pues obviamente, a ese modelo esperado de paz liberal promovido por el Estado, promovido por las instituciones internacionales y entre muchos otros factores, esa falta de compatibilidad, de acoplamiento entre las agendas es un síntoma
del fracaso. Se intenta introducir un modelo de paz liberal, pero no por la vía de la negociación, sino simplemente por vía de las reformas y de las múltiples transformaciones que acaecen a nivel social, económico, jurídico dentro del Estado colombiano. ¿Qué sucede en los primeros años del 2000? Coincidiendo con el giro securitario a nivel internacional, se da un proceso de negociación, entre comillas de negociación, con las Autodefensas Unidas de Colombia, en la cual lo único que resulta novedoso, llamativo, es que introducimos algunos de los elementos que para ese momento eran novedosos en las prácticas de paz liberal a nivel internacional. Un proceso estandarizado de DDR, desarme, desmovilización y reinserción, y la introducción de los mecanismos de justicia transicional que no existían, por lo menos con ese lenguaje, en el caso colombiano, pero que era un modelo tremendamente limitado. No en vano, la política estatal de ese gobierno era más Estado antes que paz. Para poder pensar la paz, justamente como lo decían Roland Paris y Francis Fukuyama, primero había que construir Estado. Y el proyecto de ese gobierno, menos en sus palabras, consistió justamente en eso, fortalecer el Estado. Tal vez el problema es que lo fortaleció demasiado y de mala manera antes que construir paz. Y en última instancia, construir una paz fachada. Cambia mucho el panorama político, institucional, a nivel internacional, a nivel interno, para que en el último proceso de paz en Colombia realmente haya una preocupación por lo local y por lo cotidiano. Hay distintas hipótesis, se especula mucho sobre quién es el responsable de que se introduzca desde un principio en la agenda de negociación la preocupación por lo local y sobre todo que desde el gobierno y desde la insurgencia se hable de paz territorial, que las comunidades hayan participado efectivamente en La Habana, que el diseño de los distintos puntos se discutan teniendo en cuenta las preferencias de los ciudadanos, las múltiples sugerencias que se dieron a través de cartas o de una página de web que se creó para el efecto y que obviamente tenían que ver con cómo varios de los problemas que había que resolver en el caso colombiano en términos de conflicto armado ya no pasaban por la implementación de un modelo de paz liberal, porque bien o mal ya tenemos suficiente neoliberalismo y tenemos unas instituciones democráticas liberales disfuncionales, pero que ahí están, sino que necesitábamos otro tipo de cosas. Y las proposiciones que vienen de ese otro tipo de cosas son demandas locales que tienen que ver con la tierra, con el problema de las drogas, con las prácticas de oposición política y otras reformas de profundización democrática que efectivamente tienen en cuenta esas preocupaciones locales. Mi intuición en ese punto es, en la última década en Colombia ha habido una preocupación política fuerte por lo local, que tal vez todavía no sea suficiente. Ha habido un involucramiento efectivo de las prácticas de ciertas comunidades en procesos de construcción de paz cotidiana que nada tienen que ver con lo que promueve la institucionalidad del Estado, pero que obviamente hoy en día tenemos en vilo, con un gobierno que no le está apostando a prácticamente ningún modelo de paz, o más bien a volver a esas prácticas de un modelo de paz limitado, negativo y securitario como tuvimos en la oscura década del 2000. Yo quisiera dejar ahí agradeciendo a quienes mantuvieron la atención durante este espacio. Lamento haberme extendido un poquito más, pero pues obviamente me parece un tema que podría ampliarse un poco más, que merece una mayor discusión, y agradeciéndole a Laura, a Francisco, a los que están conectados, pues obviamente estoy atento a sus preguntas, a sus inquietudes y a los comentarios. Bien, muchas gracias, Bien, muchas gracias. profesor Piedradita, por su interesante conferencia. Vamos entonces a tramitar las preguntas que nos están haciendo aquí a través del Facebook Live. Hay una pregunta de el señor Víctor Peralta Giotti. Voy a buscar aquí
Escribe desde la ciudad de El Rosario, en la República de la Argentina, y hace la siguiente pregunta. ¿Podríamos decir que se deben crear las condiciones para lograr una paz estable? ¿Cómo se crearían esas condiciones? Por supuesto, crear las crisis sociales y quiénes fueron sus autores. La respuesta es el mismo liberalismo. Para aplicar la teoría de la liberación se deben dar ciertas condiciones como inestabilidad social y económica y quien la promueva y en dónde, y quién la promueva y en dónde. El uso de los medios de comunicación fueron importantes para producir ese malestar social que generaría la situación propicia para intervenir en países que no respondían a la línea liberal, como por ejemplo lo que se produjo en Argentina en los años 1955 y 1976, cuando el liberalismo rompió el orden institucional. Es una pregunta bastante compleja, pues creo yo. Bien, bueno, respecto a esa pregunta que hace Víctor, la intuición general que yo he intentado desarrollar es que justamente la construcción de una paz estable, según lo que hemos revisado en las experiencias de los últimos años, no pasan necesariamente por reformas que traten de implementar o defender los valores y prácticas que son tan caras para el liberalismo. O dicho de una manera un poco más coloquial, la receta liberal a todas luces ha fracasado no solo cuando hablamos de construcción de paz, sino cuando hablamos de programas de ayuda al desarrollo, de programas de ajuste económico, porque fundamentalmente no son las condiciones que serían aplicables para ciertos entornos sociopolíticos que vienen marcados por otras tradiciones o por otras prácticas. Cuando uno revisa críticamente el modelo de la paz liberal y cómo se ha implementado, termina produciéndose cierto desencanto contra eh, la fundamentación misma del liberalismo político y económico. Es como que el modelo de la paz liberal lo que nos permite entrever en última instancia es que desde muchos puntos de vista o desde muchos flancos, el liberalismo es un proyecto que está agotado y que merece una profunda revisión. Y eso, pues es obviamente algo que incita a una agenda crítica que ocupa no solo a la filosofía política o a la economía o a los estudios de paz, que es en lo que me he concentrado, sino en general a toda la cosmovisión que tenemos de lo que normativamente es deseable para organizar una comunidad y para recrear efectivamente las condiciones para que una sociedad viva unos mínimos de paz estable y de coexistencia pacífica que puedan permitir otro tipo de prácticas. Sin paz, otros proyectos de vida se ven entorpecidos, se ven limitados y obviamente nos vemos abocados a construir algún tipo de paz, pero en ese proceso de construir cualquier tipo de paz o una paz que sea impuesta según los valores que van a ser problematizados, puede a largo plazo producir efectos más negativos que obviamente los buenos resultados que pretende generar. Entonces, no sé si logro responder bien a la pregunta que hace Víctor, pero obviamente el asunto es que el liberalismo hoy en día no es la pauta que nos permite configurar órdenes institucionales de la mejor manera en muchos entornos. Lo pensábamos en principio cuando revisábamos las misiones de construcción de paz liberal en esas sociedades periféricas a nivel internacional en donde había guerras prolongadas y la imposición de esos valores liberales no funcionaba, pero hoy en día lo que estamos viendo es que incluso en las sociedades avanzadas de Occidente, donde se consideraba pues que obviamente los valores liberales eran funcionales y habían permitido cierta estabilidad, ese mito también se ha derrumbado. No solo mirar Europa Occidental y Estados Unidos para pensar ello, nos permiten ver en qué nivel o en qué dimensión se encuentra esa crisis estructural del liberalismo desde distintos flancos. Bien, estoy aquí buscando otra pregunta que me dicen que hay, pero no la encuentro.
Bueno, yo acá encontré una pregunta que hace Juan Pablo Grisales. Ah, sí, esa es la que estoy buscando, pero no, bueno, sí, Puedo leerla léela, mientras. léela tú. Sí, no, eh, léela tú. Puede decirse que una paz auténtica pasa necesariamente por la práctica del reconocimiento conjunto, entornos y comunidades, y que en ella primaría lo holístico sobre lo unilateral. Yo creo que sí, Juan Pablo, que justamente buena parte de cierta literatura crítica del modelo de la paz liberal que habla de la importancia de lo indígena, la importancia de los entornos locales en términos de construcción de paz, pasan por introducir la pluralidad de cosmovisiones que pueden estar en juego cuando incluso pensamos de la manera en que conceptualizamos la paz. ¿Qué quiere decir eso? El concepto de paz, incluso como categoría general, resulta que no es válida o no es aplicable a todos los contextos. Paz significa cosas distintas según el contexto en el cual nos encontremos. Y eso ha llevado a que algunos académicos, curiosamente académicos occidentales de universidades del norte, pero también académicos que provienen del sur global, hablen de la necesidad de construir una paz en un sentido holístico. ¿Qué significa eso? Que una paz auténtica debe tener en cuenta todas las cosmovisiones que pueden estar en juego y que pueden entrar en potencial conflicto cuando hablamos de una convivencia societal a gran escala. Eso puede entenderse también en los niveles en los que puede estar organizada una comunidad. Tradicionalmente, el modelo de la paz liberal se define como exitosa o define sus parámetros de éxito cuando se piensa a nivel estatal. Entonces, en el caso colombiano, si no tenemos grupos que estén disputándole la soberanía al Estado, tenemos paz, según esa visión restringida. Así tengamos un montón de violencias directas o de violencias estructurales en otros niveles o en otros entornos, llamemos departamentales, municipales o de comunidades más localizadas. Entonces, la invitación que se hace desde esas perspectivas críticas es dejar de pensar la paz desde arriba hacia abajo para pensarla en la vía inversa. Solamente desde abajo hacia arriba es que podemos pensar cómo efectivamente es que puede construirse paz. Y eso pasa por reconocer los valores y prácticas, por extrañas que nos resulten, que son propias de ciertas comunidades y sobre todo de aquellas comunidades que plantean una cierta disidencia existencial o una disidencia de cosmovisión frente a las prácticas institucionales que sigue manteniendo el Estado. Yo pienso inmediatamente con la pregunta que hace Juan Pablo en el caso de la minga indígena, que es un ejemplo muy concreto de esas reivindicaciones de prácticas locales que no son atendidas por la institucionalidad estatal y que no son tenidas en cuenta además en los mismos procesos de construcción de paz. Dentro de las muchas demandas que ustedes ven que hoy en día está planteando la Minga, está pues, no solo el que no hubo una suficiente inclusión de las preocupaciones de las comunidades indígenas en Colombia, que pues, además son bastante significativas a nivel cualitativo y cuantitativo, no fueron incluidas en el diseño de ciertas reformas y de ciertas políticas, sino que además están sufriendo unas lógicas de victimización y revictimización terriblemente graves, que no solamente están atentando contra sus vidas y sus cuerpos, sino que están atentando contra sus valores y sus prácticas autóctonas y culturalmente distintas. Entonces, no puede haber paz auténtica en la medida en que esas otras visiones, esas otras prácticas no sean reconocidas en principio, como lo menciona Juan Pablo, sino además tenidas en cuenta, atendidas y realmente integradas en un aparato burocrático institucional que las ha olvidado intencionalmente o no. Entonces, una paz auténtica se tiene que salir de ese molde liberal tan restringido, tan limitado, y pensar que hay otras experiencias desde abajo que pueden tener más éxito, que además lo que están mostrando muchos trabajos que se están haciendo en las comunidades es que esas prácticas locales son más exitosas en términos de resultados que los programas estatales, que no solo están terriblemente desfinanciados, sino que además están mal diseñados desde un principio y en la manera en que se ejecutan pueden producir más daño que el que pretenden corregir. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿de qué manera
se pudo haber pactado una paz estable previniendo el derrumbamiento del modelo neoliberal? Es decir, ¿bajo qué parámetros hipotéticos pudo haberse dado? Esto lo hace Miguel Abdón Arboleda. Bien, bueno, como ahí pensamos en un asunto contrafáctico, ¿cómo hipotéticamente podríamos pensar, eh, si entendí bien, el derrumbamiento del modelo neoliberal para que haya otro tipo de paz? O no sé, profesor Francisco, No, o si sea, te leo entendí de nuevo. ¿De qué manera se pudo haber pactado una paz estable previniendo el derrumbamiento del modelo neoliberal? Pues claro que el modelo liberal propiamente no se ha derrumbado. A ver, dentro de las prácticas de construcción de paz, pues obviamente hay una agenda económica que resulta prioritaria. La lectura crítica que se ha hecho en concreto del reciente proceso de paz en Colombia entre el Estado o el gobierno más bien de Juan Manuel Santos y de las FARC fue duramente criticado por eso, por esa reticencia del gobierno de Juan Manuel Santos a ceder mucho en las exigencias de transformación económica por las que propugnaba la insurgencia. Y eso bueno, ha llevado a algunos analistas a pensar que el resultado último de del reciente proceso de paz es un modelo de paz OCDE. Miren que se dio simultáneamente un proceso de paz que tenía que cumplir con las exigencias que la OCDE le estaba haciendo al Estado colombiano para poder ingresar a ese club de países ricos, y eso implicaba que no se dieran en las demandas más radicales que estaba planteando la insurgencia, sobre todo con aquellas que tenían que ver con transformaciones económicas. ¿Qué implica eso? Que en última instancia, aunque haya un reconocimiento de lo local en el último proceso de paz, de parte del Estado hay un imperativo, hay una necesidad de no abandonar ciertas prácticas o ciertos modelos que vienen exigidos desde arriba. Algunos negociadores en algunos espacios abiertos o en conversaciones privadas, lo que han dicho es, claro, el equipo negociador del gobierno estaba, por un lado, con cierto margen de maniobra, pero por el otro lado, tremendamente atado a todas aquellas instituciones internacionales que en última instancia estaban no solo financiando la negociación, sino financiando los proyectos que luego se iban a producir en el escenario post-acuerdo, entre ellos obviamente la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, la OCDE, y eso implicaba que no se podía desmontar completamente el aparataje político económico que seguía defendiendo el Estado. Eso implica que lo que se terminaba negociando era muy poco, pero eso poco seguía siendo significativo. Yo no sé si otro sentido que plantea la pregunta de Miguel tenga que ver con si efectivamente es posible pensar una paz duradera, una paz efectiva en el contexto de la aplicación de políticas de ajuste neoliberal. La literatura crítica cree que justamente eso no es posible, que en sus programas de reforma, o mejor dicho, que el neoliberalismo intrínsecamente produce una serie de conflictos socioeconómicos en las sociedades que pueden agravarse al punto tal de generar nuevas violencias directas. Los casos centroamericanos son bastante significativos o llamativos al respecto. El que haya habido reformas económicas que permitieron la apertura política puede ser un indicador parcial de éxito, pero la implementación a la fuerza de las medidas neoliberales agudizó unas profundas desigualdades estructurales, agudizó una situación de pobreza y desigualdad económica que justamente no pueden corregirse mientras no se revise de manera exhaustiva, de manera crítica, ese molde neoliberal que se ha puesto en esas sociedades. Entonces, algunos dicen que obviamente los modelos críticos no están contra la paz liberal, sino que esa paz liberal en el fondo es una paz neoliberal, y que un tipo de paz emancipadora, crítica, auténtica, que sea estable, obviamente tiene que renunciar o irse en una crítica directa contra ese tipo de prácticas
de gubernamentalidad global neoliberal. Bueno, Felipe, ya no hay más preguntas, entonces vamos a terminar esta sesión. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este ciclo y a la audiencia que estuvo presente hoy, muchas gracias también y los esperamos el próximo viernes a las 3 de la tarde con la siguiente conferencia. Buenas Bueno, tardes. hacia todas, muchas Gracias. gracias y el resto de tarde.